Estos datos pertenecen al primer trimestre de este año y pudimos medir el impacto que tuvo la pandemia en el mercado, digamos, de trabajo, tanto del aglomerado Posadas como del resto de la provincia. Bueno, con respecto a la tasa de informalidad, llegamos en el aglomerado Posadas, tenemos una tasa que asciende al 33,3%. Esto viene a representar 35.427 trabajadores asalariados en negro o informales, frente a el total país que tiene 35%, es decir, que estamos 2 puntos por debajo. Pero cuando vemos a nuestras provincias vecinas, vemos que Corrientes tiene el 38%, Formosa tiene el 36%, y en nuestro país vecino vemos que en Itapúa, en Paraguay, ellos tienen el 59,2%. Con respecto a la tasa de informalidad, hemos visto algo muy notable, que a medida que aumenta el tamaño de la empresa, es decir, cuando vamos pasando de las micropymes, las pymes, a las grandes empresas, mientras mayor es la cantidad de trabajadores que tiene la empresa, aumenta también notablemente la tasa de informalidad. Hasta 40 trabajadores en el aglomerado Posadas, la tasa de informalidad es del 19%, mientras que en las empresas de 41 a 200 trabajadores, la tasa es del 2,4%. Bueno, lo que hemos nosotros analizado es el trabajo informal del asalariado. Este trabajo informal está vinculado con aquellos asalariados en el cual no se le practica o no se le realiza ningún descuento jubilatorio. Nosotros no hemos medido a los cuentapropistas, que en ese caso sí podría ser los monotributistas, ¿sí? Solamente hemos tomado a la población de asalariados. ¿Quién es el asalariado? Es aquel que está bajo una relación de dependencia. Ese es el empleo negro que hemos hecho el análisis. Así es, estamos mejor que Corrientes, que Formosa y frente a Total País. Esto no es así si tomamos el resto de la provincia de Misiones. Ahí la tasa de informalidad trepa al 41,6% frente a el 33,3% del aglomerado Posadas. Y también, si me dejás, quería hacer una nota, digamos, de color, que aumenta notablemente la tasa de informalidad en los ocupados que tienen el secundario incompleto. ¿Sí? Eso también, porque hicimos un estudio por grupo etario y también por nivel educativo. Y justamente aquellos que presentan tanto la primaria incompleta como también aquellos que tienen el secundario bien completa, también aumenta significativamente el empleo negro. O sea y frente a las edades, también vemos que esto es como una U invertida, porque el empleo en blanco es muy bajo cuando se trata de jóvenes, desde los 18 hasta los 25, y desde los 25 hasta los 45 se aumenta el empleo en blanco, y ya desde los 45 años comienza a descender el empleo en blanco. Es decir, que el trabajo informal afecta a los jóvenes y a aquellas personas que ya están en la etapa previa a la jubilación. Y también hicimos un análisis por sexo, porque también esto es, digamos, clave también hacer un aporte, que en el censo poblacional, por primera vez, va a haber preguntas que sea vinculada al sexo y otra vinculada al género, ¿sí? Bueno, en la encuesta permanente de hogares todavía se pregunta sobre sexo, ¿sí? Pero bueno, cuando uno considera eso, también vemos que las mujeres
son las que presentan también mayores tasas de informalidad, ¿sí? Estamos hablando que están entre 5 a 10 puntos porcentuales por encima del empleo negro frente a los varones. Así que ahí podemos ver algunas variables, como justamente estabas hablando, el nivel educativo, la edad, el tamaño de la empresa, y también hicimos análisis de lo que tiene que ver con las ramas, digamos, de actividad que puedo contar. Bueno, ahí no sé, primeramente te voy a decir las actividades que más crecieron por rama y categoría entre el primer trimestre del año pasado y este primer trimestre. En lo que tiene que ver con los cuentapropistas, las actividades que más crecieron fueron los restaurantes, las actividades primarias, la enseñanza y el sector del transporte y las comunicaciones. Bien. En la categoría de asalariados, ¿sí? Vemos que la industria, vemos que las ramas que más crecieron fueron la industria, los servicios financieros e inmuebles y los servicios sociales y de salud. Y en lo que tiene que ver con patrones y empresarios, la rama que más creció fue el comercio. Ahora, en el empleo en negro, vemos que en el aglomerado Posadas, la rama que presenta el empleo en negro más alto es el servicio doméstico, con el 78,9%. Es un valor muy alto. El NEA tiene, por ejemplo, el 83%. Y en el resto de la provincia, el servicio doméstico también presenta tasa de empleo negro más alto que el aglomerado Posadas, llegando al 83%. Otras ramas que presentan digamos, tasas muy altas de empleo negro tiene que ver con la construcción. Vemos que tiene el 77,5% de negro, el sector de la información y la comunicación, vemos con el 58,9%, y otra de las ramas que presenta empleo negro muy alto son es la rama del arte, el entretenimiento y la recreación con el 58,3%. Sí, así es. Bueno, justamente fueron uno de los servicios, tanto lo que es hoteles por un lado y los restaurantes, fueron los que sufrieron duramente el impacto de la pandemia. Cuando uno compara con el segundo trimestre del año pasado, digamos que presenta valores muy altos de recuperación económica, pero ya digamos que en los últimos meses todavía el sector que se encuentra castigado fuertemente, y particularmente en la ciudad turística como es Puerto Iguazú, es la hotelería, porque los restaurantes ya están llegando a los niveles pre-pandemia, es decir, 2019, pero todavía hoteles se encuentra un 35% por debajo de los niveles de pre-pandemia.